Pues ya estamos de regreso en un espacio en tu vida en su emisión dominical, la escucha y la reflexión de la palabra de Dios. Muchísimas gracias por estacionarse en el 1260 del AM en XEZH en este domingo, pues primero de septiembre. Yo soy Noé Rodríguez, el mentor de vida con sentido de Dios. Y pues como cada semana vamos a no solamente escuchar, sino a discernir, a desmenuzar y a saborear la palabra que el día de hoy Dios pone en nuestro corazón a través de la liturgia que pues algunos ya han escuchado en la misa y algunos otros escucharán en el momento que asistan. Les recuerdo el teléfono en cabina 64 80227 para que puedan llamar, poner sus intenciones. Estamos listos para hacer oración por ustedes, por sus intenciones, alguna pregunta que puedan tener sobre los temas que estamos tratando, pues con mucho gusto trataremos de resolver o responder de alguna manera las preguntas. Bien, me gustaría hacer énfasis en que estamos en un tiempo que, como en algunos otros programas lo he mencionado, estamos en un tiempo que se llama tiempo ordinario. Recordemos que la iglesia tiene algunos momentos que son dispuestos para cada cosa en la vida del fiel, del cristiano, en la vida de las personas. Hay momentos fuertes como de preparación, como es la cuaresma, como es el adviento. Hay otros momentos de celebración, como es la Navidad, como es Pascua. Pero cuando no hay momentos fuertes, hay como que ¿qué procede? El tiempo ordinario no es un tiempo en el que no hacemos nada, o no es un tiempo dedicado a la flojera, o no es un tiempo donde pues simplemente vamos pasando. Es un tiempo, el tiempo ordinario es un tiempo en el cual vamos nosotros escuchando la enseñanza de Jesús para nuestra vida. El cristiano tiene una meta, que es ser santo. Y ser santo es llegar a la plenitud de la presencia de Dios. Es decir, el bien que podemos percibir en este mundo, maximizado, magnificado, que traspasa la barrera del tiempo y del espacio. Esa es la meta del cristiano. No somos ciudadanos que nos quedemos en este mundo. De este mundo vamos a salir y tendremos que presentarnos ante Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y precisamente este tiempo de Adviento nos dice cómo hemos de irnos preparando para el encuentro con Dios. ¿Sí? Algo así como una pareja de esposos ya grande de edad enviaron a su hijo a estudiar, no sé, a Europa. El joven ya terminó sus estudios, allá está trabajando, le va muy bien, y un día le habla a sus papás y les dice, voy a ir por ustedes en tal mes, en diciembre. No sé qué día de diciembre, pero dejen todos sus asuntos ya resueltos porque en diciembre llegó por ustedes. Entonces, esos papás tendrán de aquí hasta el último día de noviembre para poder tener todos sus asuntos en orden, ¿sí? En vista a que su hijo llegue por ellos. Así es el cristiano. No sabemos cuándo ni cómo habrá de venir, pero tenemos que ir nosotros arreglando nuestros asuntos, moldear nuestra vida de una manera tal como Cristo lo está pidiendo para presentarnos justo frente al Padre. Y eso es el tiempo ordinario. Por eso me gustaría que fuésemos durante esta semana que ha pasado recordando los evangelios de qué han tratado, para que veamos que cómo todo tiene lógica, cómo tiene un seguimiento, cómo el evangelio y la iglesia no hacen otra cosa más que moldear nuestro carácter a ser justos, a ser dignos, a ser hijos de Dios, no a otra cosa. Normalmente esta enseñanza va en contra del mundo. Gracias. Normalmente esta enseñanza va en contra del mundo. El mundo nos sugiere otra cosa diferente a lo que la iglesia. Por eso la iglesia es muy perseguida, no solamente en países como el Medio Oriente, no solamente en lugares como Europa, donde no solamente el cristianismo está amenazado por musulmanes, sino que también está amenazado por los mismos gobiernos, por las Naciones Unidas,
por políticas que imponen la ideología de género, por políticas que buscan exterminar a la iglesia cristiana, y lo mismo está sucediendo en México. Y no solamente a través de los gobiernos, a través de las redes sociales, ¿sí? Redes sociales que suprimen cuentas a favor de la vida, redes sociales que bloquean o que cierran cuentas a favor de la familia en el diseño que Dios lo propone. Todo esto nos da una idea de que la razón por la cual la iglesia es tan atacada es porque la iglesia de Cristo es lo único que se interpone entre el mal, esos gobiernos sin escrúpulos que solamente hacen negocios a costa de la dignidad de las personas. La iglesia católica es la única que le hace frente entre ese tipo de gobiernos, de empresarios, de ideologías y el objetivo que quieren conseguir, que es un control de esclavitud para todas las personas, arrancándoles la familia, arrancándoles la identidad, haciendo que se maten unos con otros, sembrando división y sembrando odio entre las familias, entre las personas. Inclusive apenas el día de hoy temprano veía un comentario en redes sociales donde una persona pedía un consejo y decía, mi hermano me escribió para invitarme a comer, pero hace 8 meses él me dejó de hablar porque yo no estaba a favor del gobierno que hoy tenemos. Y por eso se enojó y me dejó de hablar. Eso es lo que hace el mal, dividir. Eso es lo que hace el mal, lanzar esos dardos envenenados para que no seamos fuerza, para que la iglesia esté dividida. Es lo que está sucediendo hoy entre católicos. Por eso, ahorita que regresemos del corte, vamos a ir analizando o meditando, haciendo un discernimiento de los evangelios durante la semana para que veamos cómo el Señor quiere moldear nuestro carácter y nuestro comportamiento. Este es un espacio en tu vida, ya volvemos. Bien, pues ya estamos de regreso en un espacio en tu vida, en su emisión dominical, la escucha y la reflexión de la palabra de Dios. Saludamos con mucho gusto a Manuel Mendoza, que se reportó a cabina de la comunidad de La Ordeña, pide oración para la familia Mendoza García y otra oración para Ángel Moreno Carmona por su salud. Desde luego que sí, señor Manuel Mendoza, estamos en oración por sus necesidades espirituales y materiales. Gracias por comunicarse con nosotros. Bien, hace 8 días, el domingo anterior, si recuerdan, el Evangelio hablaba de esforzarse por entrar por la puerta angosta. ¿Qué quiere decir esto de entrar por la puerta angosta? Bueno, podemos decir a grandes rasgos que la puerta es Cristo. Cristo es la puerta y para poder entrar por la puerta que es Cristo necesitamos esforzarnos. Esto tira de lleno la teoría de que cualquier religión es buena. No es cierto. No cualquier religión es buena. La religión es algo que nos ayuda a mantenernos en comunicación con Dios a través de diferentes rituales, en este caso los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, la confesión y los demás sacramentos. Y entrar por la puerta angosta o estrecha no es otra cosa más que zafarnos de nuestras debilidades, de nuestras cadenas, de nuestros pecados. La puerta no se abre según el tamaño de cada quien. No es la puerta la que tiene que estar a disposición mía, sino soy yo que tengo que adaptarme a la puerta, a la forma y al tamaño de la puerta. Para aquellos que dicen, yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir haciendo lo que quiera, de todas maneras Dios me perdona y es misericordioso y me ama. Son las religiones las que separan. No es cierto. Cristo es muy claro al decir, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, es decir, quítate vicios, quítate traumas, quítate complejos, quítate pecados, quítate las cadenas que te esclavizan, todo aquello que no forma parte de la esencia y la dignidad humana, déjalo. Ese pecado, ese vicio que tienes arraigado, déjalo. Ahorita en el mundo lo practicamos, pero parece que sin ningún problema. Pero llegará un momento donde nadie sabe el día ni la hora que tendremos que entrar por la puerta estrecha. Y si no cabemos, porque llevamos mucha carga,
Tendremos que ir por la puerta grande, por la puerta ancha, pero esa no es la puerta que lleva a la vida eterna con Dios. Esa otra puerta es la que lleva al infierno con Satanás, donde hay rechinido de dientes, donde hay crujir de dientes, donde hay gritos, lamentación, donde hay odio. Aunque muchos digan, es mejor dice por ahí un dicho, un refrán. Dicen que es mejor ir al infierno con amigos que al cielo con hipócritas. A las personas que dicen eso se les olvida que en el cielo no hay hipócritas y en el infierno no hay amigos. Qué importante es que nosotros nos apeguemos a lo que dice Dios a través de Jesucristo y no que sea Dios el que se apegue a lo que nosotros queremos. Entonces, esto era lo que nos decía Jesús el domingo pasado. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Limen aquellas cosas que no les convienen. Quítense aquellos vicios. Vayan moldeando su carácter de tal manera que cuando yo llegue, ustedes estén preparados, ustedes estén listos. No hagan como Dios les ama mucho, tienen permiso para pecar, tienen permiso para comportarse como ustedes quieran. Eso no es verdad, porque nadie tenemos la vida comprada. Si bien la calidad de vida que ahora tenemos nos da para 80 años, 90 algunos, la verdad es que no mueren los que son más ancianos ni mueren los que están enfermos. Mueren aquellos a los que Dios llama a rendir cuentas, sea la edad que tengas, sea el tiempo que sea. Así que es más importante cuidarnos de cómo vamos a entrar por esa puerta estrecha que darle rienda suelta a nuestra vida aquí sin saber cuándo tendremos que presentarnos ante Dios. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Así es como iniciaba la semana esta catequesis, esta predicación que Jesús nos iba a ir mostrando. Vamos a una muy breve pausa, estamos a mitad del programa y en un momento regresamos a Un espacio en tu vida. Ya volvemos. Bien, regresando a la meditación que estamos haciendo, eh, el día lunes, el día lunes, después de que Jesús ya nos hablaba sobre la puerta estrecha, pues el día lunes tocaba el turno a el pensamiento que tiene este mundo, representado por los fariseos, por las autoridades de ese tiempo. Los fariseos daban más importancia a la apariencia que al ser. Decía, dicen que no es necesario jurar por el templo, pero sí por el oro del templo. No es necesario jurar por el altar, pero sí por la ofrenda. Es decir, daban más importancia a la apariencia, a lo exterior, que a lo interior. Esta es una forma de pensar que permea en nuestro tiempo. El, el dinero, las cosas materiales, los títulos universitarios, doctorados, como si hubiese ciudadanos de primera y de segunda. Los de primera son los que tienen dinero, los que estudian, los que son muy cultos, muy doctos, y los ciudadanos de segunda son aquellos que tienen poca educación académica, son aquellos que no tienen dinero o son de clase media baja, o son aquellos que no tienen lo necesario para irse a vacacionar cada mes. Pero Jesús hacía una predicación muy fuerte en contra de estos fariseos que le daban más importancia a las cosas externas. No dicen que no es válido o no es necesario jurar por el templo, pero sí por el oro. ¿Qué pesa más? ¿Qué tiene más dignidad? ¿El oro que se acaba? ¿El dinero que se termina o que es algo material? ¿O el templo que es donde reside Dios? Es la residencia de Dios, es donde se hace el culto, donde Dios se hace presente de manera especial. Dicen que no es necesario jurar por el altar, pero sí por la ofrenda. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda, que es un producto meramente humano, o un altar, que es el que en el templo santifica, dignifica esa ofrenda? ¿Qué es más importante? ¿El exterior, que es lo que al final de cuentas termina con la vida, que es lo que al final de cuentas termina fallando cuando morimos? Es porque el cuerpo nos falla, porque ya no nos responde. ¿Es más importante eso
¿O es más importante la vida espiritual? Porque el espíritu es inmortal, porque el espíritu no muere. Somos tan dados a fijarnos solamente en las apariencias que olvidamos aquello que está oculto, que es el espíritu, eso que nos eleva a la categoría de hijos de Dios y que nos hace totalmente distintos al resto de la creación, a los animales, a las plantas o a cualquier cosa que el ser humano haya creado, inclusive a la inteligencia artificial, que por muy inteligente que sea, no tiene la dignidad que tienen las personas. Eso fue el día lunes. El martes, gracias. El martes pagan diezmo por ofrendas, pero olvidan la justicia y la misericordia. Pagarle a Dios. Muchas veces, algunas ocasiones he contado aquí una anécdota de una persona que fue a confesarse y le decía al padre, oiga padre, pues es que me vengo a confesar porque pues me robé una vaca. Y el padre le dijo, hijo, ¿cómo que te robaste una vaca? Sí, padre, y pues ya, ya la maté y pues ya la vendí por partes y todo. Hijo, pues reza 5 padres nuestros. Y la persona le dijo, padre, pues póngame otros 5 padres nuestros más porque mañana me robo la otra. Pareciera que es más importante el poder, perdón, es más importante pagarle a Dios que, claro que no cambias con un Padre Nuestro, claro que con una simple oración rezada no cambiamos, pero aquí lo importante es que la penitencia es para que nosotros hagamos nuestra parte. En esos Padres Nuestros, en esas Aves Marías que el sacerdote nos pone a recitar, no es otra cosa más que decirle a Dios, estoy dispuesto a cambiar de vida, estoy dispuesto a hacer las cosas de manera diferente, estoy dispuesto a cuidarme a mí, mi espíritu, cuidar a mi familia, cuidar la naturaleza que Dios nos ha dado, que es la casa común donde nosotros vivimos, ¿sí? Hay políticas, por ejemplo, donde descubrieron que tal empresa, gracias, descubrieron que tal empresa está contaminando el río. Y va el gobierno y le dice, ¿sabes qué? Te voy a multar con 20,000 pesos. La empresa tiene lana, tiene dinero y ¿qué dice? ¿Sabes qué? Ten tus 20,000 de multa y ahí te van otros 20,000 pesos. ¿Por qué voy a seguir contaminando? Aquí la cuestión no es pagar cuentas, aquí la cuestión no es dar diezmos, aquí la cuestión no es estar todos los días en misa o rezando el rosario si no pensamos cambiar de vida. Es más, si ni siquiera sabemos de qué vamos a cambiar. Pues yo de qué me confieso, pues yo de qué tengo que cambiar, de qué tengo que convertirme. No robo, no mato, voy a misa, rezo el rosario, pero no nos ponemos a revisar nuestras actitudes que tenemos para con las demás personas. Por eso diría Jesús, pagan el diezmo por las ofrendas, pero olvidan la justicia y la misericordia. Pagar el diezmo por las ofrendas es mostrar disposición de querer cambiar de vida. Lo primero no sirve si no llegamos a lo segundo. El pago no sirve si no llegamos a la justicia y a la misericordia. El día miércoles nos decía el Evangelio, Jesús en el Evangelio, sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, muy pintados, muy ejercitados, muy limpios, pero por dentro están podridos. Gracias. La doble moral. Queremos que el gobierno sea honesto, pero al policía o al tránsito queremos ofrecerle un dinero porque nos vio sin el casco en la moto, porque no traemos la placa, porque no traemos el cinturón, porque nos estacionamos en doble fila. Queremos que haya justicia en nuestra sociedad y nosotros mismos somos injustos. Queremos que pare la violencia, pero compramos cosas robadas. Eso es algo inaceptable para el cristiano. Por eso dice Jesús a los fariseos, sepulcros blanqueados. Hacen como que se portan bien, pero realmente le están haciendo daño a mi pueblo. Gobiernos que hacen como que quieren al pueblo, pero realmente lo están acabando, lo están maltratando, lo están lastimando.
grupos de parroquia que se sienten muy apostólicos, pero realmente tratan mal a la gente. Dan temas excelentes, pero al momento de tratar a los demás, no se nota el Espíritu Santo, no se nota la misericordia de Dios. Y la invitación de Jesús era a que el exterior pueda combinar con el interior. Si te sientes una persona muy religiosa, que se note en el trato a los demás, porque la manera como tratamos a los demás, pensamientos, palabras y acciones, no brotan de afuera, brotan de dentro de nosotros. ¿Qué es lo que brota el día de hoy de tu corazón o de tu espíritu? Vamos a una breve pausa y regresamos a un espacio en tu vida. Ya estamos de regreso en un espacio en tu vida en su emisión dominical, la escucha y la reflexión de la palabra de Dios. Saludamos con mucho gusto a la señora Elena de Valle de Santiago. Comenta que quiere leer la Biblia, pero no sabe por dónde empezar. ¿Con qué recomienda empezar para poder leerla? Bueno, eh, leer la Biblia no solamente es leerla y ya, sino siempre es importante poder ir comprendiéndola, hacer un discernimiento. La mejor manera de hacer un discernimiento al leer la Biblia es a través de una comunidad, poder acercarse a su parroquia, a una pequeña comunidad que haya donde estudien la Biblia y poder hacerlo, pero puede ir empezando en el Nuevo Testamento. Le sugeriría empezar con eh, cuatro puntos. Sería la primera carta del apóstol San Juan, que es donde nos habla del amor de Dios, cómo Dios nos ama. Siéntase amada por Dios para poder iniciar a leer la Biblia. Entonces, la primera carta de San Juan nos ayuda a eso. El Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Marcos y de ahí las cartas de San Pablo. Parece que por ahí podría tener un camino. Primera carta de San Juan para poder sentirnos amados, el Evangelio de San Juan, que es el que nos da una visión diferente a los otros evangelistas de Jesús, el Evangelio de San Marcos, que responde a una incógnita de Jesús, hacia Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Cómo vemos a Jesús? Y las cartas de San Pablo que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Señora Elena, ojalá haya podido responder esa pregunta. Señor Pablo Valtierrilla, saludos. ¿Cómo se reza a la Divina Providencia? Bueno, yo recuerdo una oración que nos enseñaron desde muy pequeños, ¿verdad? La Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Puede pasar a alguna librería católica y adquirir por ahí algún folletito, algún subsidio que le ayude a hacer estas oraciones a la Divina Providencia. Y la señora Angélica de Las Conejas pregunta, ¿cómo se sana una persona del rencor hacia una persona o familiar? ¿La Biblia tiene respuesta? Sí, la Biblia tiene respuesta, pero lo ideal sería que buscaran ayuda con algún sacerdote, con algún director espiritual o inclusive con algún laico que tenga ese carisma del acompañamiento eh, para la persona que tiene ese rencor. Siempre es importante tener el acompañamiento para recibir una retroalimentación. Eh, Podría decir que con algún terapeuta o psicólogo que sea católico, para que no perdamos la línea de la espiritualidad. Sí se puede hacer desde la Biblia, pero insisto, sí requiere acompañamiento de sea un sacerdote o un laico que tenga este carisma. La señora Teresa de Valtierrilla, ¿es bueno rezarle a las ánimas del purgatorio? Por supuesto que sí. Las ánimas del purgatorio requieren mucha oración, sacrificios, misas de nuestra parte. Ellos no pueden pedir por sí mismas y esperan a que nosotros pidamos por ellas. Desde luego que es una práctica muy, muy piadosa. Una de las obras de misericordia espirituales es rezar por los difuntos. Cuando me ha tocado acompañar a personas en los funerales, y me toca hacer algunas palabras de consolación con la familia, lo que les digo es, las lágrimas que derramamos no les sirven a la persona difunta, nos sirven un poco a nosotros que nos ayudan a desahogar
nuestra emoción, nuestro dolor, pero solo eso. La persona que está fallecida no necesita música, no necesita fiesta. Es más, no les aconsejo que lo hagan. Necesitan oraciones, necesitan meditaciones, necesitan obras de caridad en su nombre, necesita que les mandemos decir misas en su nombre para que el alma se vaya purificando y pronto pueda estar en el paraíso disfrutando de la presencia del Padre bueno y eterno. Por eso les digo, por favor, si están en algún evento desafortunado donde tengan un difunto en casa, no le lleven música, por favor. El Señor Jesús, nuestra Madre María, San Miguel Arcángel, bajan a buscar a esa alma y esperan encontrar oraciones, frutos, bendiciones. Y si en lugar de eso encuentran música, fiesta, borracheras, pues definitivamente ellos regresan, por así decirlo, regresan al cielo tristes porque no pudieron o no se les permitió rescatar a esa alma. Señor Florencio de Cárdenas dice, ¿tener un guía espiritual cuesta inversión monetaria? ¿Cómo se hace para tener un guía espiritual? Bueno, si vas a una parroquia y le solicitas al sacerdote, pues no tiene ninguna inversión monetaria. Si buscas una ayuda un poco más especializada y buscas algún psicólogo, algún terapeuta o alguien que tenga esta facilidad y que se dedique a todo esto, seguramente algo podría tener, pero eso es cuando buscas ayuda especializada. Si vas a la parroquia y el sacerdote te acompaña como guía espiritual, pues no representa ello. ¿Y cómo se hace para tener un guía espiritual? Primero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, hay que invocarlo para que nos revele quién puede ser nuestro guía espiritual, buscar en este caso un sacerdote o un laico a quien nosotros podamos admirar por su espiritualidad, por su carácter, por su carisma, porque le encontremos algo en esa persona que llame poderosamente nuestra atención. Y después de ello, pues acercarnos a la persona y pedirle que nos apoye en tal o cual situación y ya esa persona nos dirá si puede ser nuestro acompañante espiritual o tendremos que seguir buscando. Pero al guía espiritual cada quien lo elige según lo que necesite y lo que esté buscando. ¿Sale? Bien, pues sí han llegado muchas llamadas el día de hoy. Saludamos también, antes de que se nos vaya el tiempo en este corte, saludamos a la familia Rodríguez Vargas y Rodríguez Guerrero, a la familia Rodríguez Olvera y Patiño Rodríguez, que como siempre son fieles seguidores de nuestro programa y siempre nos piden por ahí los saludos. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este programa de Un Espacio en tu Vida. Bueno, se nos fue el segmento en esta sección de preguntas y respuestas, pero regresando ya, vamos a ir dando cierre a este moldeo que está haciendo Jesús en nuestra vida a través de los evangelios. Ya volvemos. El día domingo, o sea hoy, la cultura del ego, de sacar ventaja siempre, de dejar atrás a los demás, de vivir para mí mismo, de ser egoísta, de vivir una vida que no tiene sentido. Y es que cuando vive uno para sí mismo, ¿quién se beneficia? Nadie. Hoy dicen, lo mejor es viajar, no tengas hijos, no te cases, viaja todo lo que quieras, diviértete, disfruta de la vida y el día que mueres, ahí se queda todo. No trasciendes absolutamente para nada. ¿A quién le importa? A nadie. El verdadero sentido está para vivir para los demás, ser solidario, vivir en donación y entrega, como un padre de familia que va a trabajar todos los días, aunque a veces no quiera o no sienta ganas de hacerlo, pero lo hace por sus hijos. Aunque una madre de familia a veces se siente enferma, cansada, agobiada por las situaciones de la vida misma en casa y aún así con una sonrisa atiende a sus hijos. Aún así se levanta y despide al marido cuando se va a trabajar. Aún así lo recibe con una sonrisa. Vive para los demás. Vive para ser felices a otros. Eso es lo que le da sentido a la vida.
vivir para otros, ser solidarios, ser una donación para los demás. Eso es lo que le da sentido. Recuerdo en alguna ocasión, alguna jovencita que llegó a Cristo Rey, venía ella del norte del país, creo que de Monterrey, y estaba impresionada con lo que veía en el santuario de Cristo Rey. No tenía a quien expresarle esa emoción, con quien compartirla, y lo único que pudo hacer fue marcar en su teléfono a alguien en su casa y solamente se escuchaba que decía, es que está impresionante, tienes que verlo, está muy alto y se ve así, se ve así, y trataba de describir sus emociones. Yo creo que la persona que tenía al otro lado de la línea, pues sí, se complacía y se alegraba con ella, pero no podía sentir lo mismo que estaba sintiendo esta muchacha que le hablaba de la experiencia que estaba viviendo. Por eso el sentido de vida, la plenitud, la santidad no se consiguen solos, se consiguen con alguien más, en un matrimonio bien llevado, en una familia con los hijos, en una comunidad parroquial, en un lugar de trabajo. Ahí es donde se consigue la plenitud. Ahí es donde se consigue ser santo. Ahí es donde se consigue ser realmente feliz, pero feliz no como lo entiende el ser humano, sino feliz como Dios nos lo ha enseñado. Por eso el día de hoy nos dice, elige lo escondido, elige lo humilde, elige lo que no ve nadie, pero que rinde frutos. No te esfuerces tanto en que te vean, en ser protagonista. Eso solamente te desgasta la vida y te llena de frustraciones. Elige ser pequeño, elige ser escondido, elige la humildad. Y la humildad no es otra cosa, no es ser pobre, ¿eh? Ni la humildad es dejar que todo mundo me diga cosas o me haga cosas. La humildad no es ser tonto, no es ser menso. La humildad es reconocer que soy un ser limitado. La humildad es reconocer que soy pobre e indigente espiritualmente hablando, que como ser humano tengo muchos límites, pero que con Dios lo puedo todo. Reconocer que soy inmortal porque soy hijo de un inmortal que es Dios. Reconocer que soy hijo de Dios, que sin Él no puedo hacer nada, pero con Él lo puedo todo. Esa es la humildad. Y reconocer a Dios en cada una de las personas que aparecen en mi vida, porque a final de cuentas dice el Génesis, que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y si Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿qué quiere decir? Que puedo ver a Dios en los demás. No importa que no sean personas que me hacen favores, sino que sean aquellos a los que yo les hago favores. No importa que sean personas, que no sean personas al que me den, sino que sean aquellas a las que yo les dé. Como diría San Francisco, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino yo consolar. No ser entendido yo, sino yo entender. No sentirme amado, sino yo amar. Porque así es como se aprende. Amando es como me siento amado por Dios. Dando es como me siento bendecido por Dios. Siendo útil a los demás es como me siento importante. Ese es el secreto de la verdadera felicidad, de la plenitud y la santidad. Es el secreto de estar con Dios. Ser generosos, solidarios, viviendo para los demás. Pues bien, muchísimas gracias. Se nos han quedado por ahí algunos recaditos en tinta. Saludamos a la señora Carmen García de la zona centro. Gracias por sus felicitaciones. No puedo en este momento responder esa pregunta, no la tengo en mente, pero bueno, ya en otra ocasión la responderemos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Noé Rodríguez, el mentor de vida con sentido de Dios. Hasta la próxima.